Bien, sin lugar a dudas, el cambio climático sigue golpeando severamente a nuestro planeta. Incluso, bueno, las altas temperaturas pueden provocar sequías abundantes en algunos puntos de el mundo, y en otros, por el contrario, pueden provocar también algunas otras circunstancias climáticas, inundaciones desastrosas, incluso, bueno, arrasar con pueblos enteros. Este miércoles nuestro colega, nuestro compañero Marcelo Castro nos trae un reportaje especial que aborda justamente este tema. Marcelo, bienvenido a Primero Noticias y cuéntanos todo el detalle. Gracias, Carlos. El calentamiento del planeta es una realidad comprobada. Hablar de cambio climático es hablar de una serie de amenazas que podrían atentar contra la vida en nuestro planeta. Si no, vean lo ocurrido recientemente en Valencia. ¿O sabían ustedes que en el desierto del Sahara hace poco llovió tan fuerte que se produjeron inundaciones? Desde intensas sequías o temperaturas extremas hasta grandes inundaciones, se trata de un tema sobre el cual los científicos claman a los gobernantes la adopción de medidas urgentes. Un verdadero desastre natural generado por intensas lluvias afectó varias poblaciones de la comunidad de Valencia, en España. El 29 de octubre, un fenómeno conocido como la Dana provocó desastres en toda la región. Destruyó casas, comercios y edificios, arrasó miles de vehículos por las calles y dejó una cantidad de muertos cifrada hasta ahora en más de 200 personas, pero para algunos podrían ser incluso miles. A mediados de octubre, el desierto del Sahara, una de las regiones más secas y calurosas del mundo, en el norte de África, vivió un fenómeno extraño. 2 días de intensas lluvias que provocaron inundaciones. Desde hacía 50 años no se vivía algo así. Inundaciones en unas zonas, sequías extremas en otras, aumentos preocupantes de temperatura, cambios radicales e inesperados del clima. Mejor dicho, estamos hablando del dramático cambio climático. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. En los últimos siglos, el clima de toda la Tierra ha cambiado, alterando las condiciones habituales de un lugar en cuanto a sus precipitaciones o temperaturas. De esta forma, cada vez es más común la escasez de agua, la desertificación, la desaparición de lagos o incluso la subida del nivel del mar. Además, han aumentado los desastres naturales como las sequías, las inundaciones o las grandes tormentas. Todas estas situaciones son consecuencia del calentamiento global, es decir, del aumento de la temperatura que experimenta el planeta debido en gran parte a la acción de los seres humanos. Así es. Hablamos de que las acciones humanas son las que han contribuido a este calentamiento global. Expertos de la ONU sobre cambio climático señalan en su más reciente informe que la temperatura promedio del planeta aumentó más de 1 grado desde el siglo XIX y que el causante del fenómeno es propiamente la acción del ser humano. ¿Qué factores de este accionar humano causan el calentamiento? Estamos hablando de la explotación de petróleo y otros minerales, de grandes fábricas y vehículos que emiten gases tóxicos, de actividades agrícolas que provocan devastación de bosques. Esto es lo que se conoce como el efecto invernadero, que lo provoca la emisión exagerada de gases que alteran la atmósfera y provocan aumentos de la temperatura. ¿Por qué ha aumentado la temperatura del planeta? La Tierra está rodeada por la atmósfera, una fina capa gaseosa que permite que penetre parte de la radiación del Sol. Para ello, esta capa contiene gases que se denominan gases de efecto invernadero, cuya misión es absorber parte de esa energía recibida y mantener la temperatura del planeta. Uno de los principales gases de efecto invernadero es el CO2. Con la revolución industrial, las emisiones de CO2 empezaron a crecer debido a la utilización de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. A lo largo de los últimos siglos, la presencia en la atmósfera de gases como el CO2 han crecido y, por lo tanto, su capacidad para retener la radiación solar se ha incrementado, aumentando así la temperatura media del planeta. Se
está dando en décadas lo que antes se daba a veces a lo largo de miles de años, pero además por las causas. Ya no son las causas naturales que han generado cambios en el clima de la Tierra en los últimos millones de años, sino que está generado por el hombre, fundamentalmente por lo que se llaman las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero, y el principal origen es el sector energético. El sector energético, al utilizar petróleo, carbón, fundamentalmente es lo que está generando este desequilibrio en el clima. El informe de la ONU vaticinaba ya hace varios años olas de calor extremas e inéditas inundaciones. Lo ocurrido en Valencia lo dice todo. También habla ese informe de incendios forestales, algo que ha ocurrido de forma violenta y mortífera en diferentes partes del planeta. En agosto del 2023, la isla de Maui, en Hawái, vivió una ola de incendios forestales nunca vistos allí. Más de 100 personas muertas, decenas de desaparecidos y más de 2.000 casas y edificios quemados. Una verdadera tragedia. Uno de los continentes más afectados por sequías es África. En algunos países las personas mueren por falta de agua. La pobreza extrema ha aumentado debido a que extensas zonas ya no sirven para cultivar alimentos. Miles de personas tienen que caminar horas y horas para poder encontrar agua para beber, que incluso no es potable. Lo grave, según la ONU, es que lo ocurrido hasta ahora sería apenas el principio de situaciones catastróficas que vendrían en los años siguientes si el calentamiento del planeta se sigue acelerando. ¿Qué opciones hay para salvar al mundo de estas catastróficas predicciones? Los expertos dicen que se necesita un esfuerzo conjunto y grandes inversiones económicas de parte de los gobiernos, lo cual está lejos de lograrse. Las cumbres del cambio climático que se realizan cada año en diferentes países del mundo y en las que se gastan decenas de millones de dólares, casi siempre terminan en unos cuantos acuerdos, en su mayoría poco viables. Sin embargo, hay gente que es optimista en esto e incluso ve oportunidades de negocio a futuro. Llevó mucho tiempo poder avanzar. Había grupos de poder muy importantes que trataban de negar lo que estaba ocurriendo, entre otras cosas porque no coincidían con sus propios intereses económicos, por supuesto. Pero finalmente yo creo que hoy en día hay una concepción muy importante. Y también, justo es decir que los empresarios también han visto que hay oportunidades de negocio en esta nueva economía que hay que desarrollar que enfrenta el cambio climático. Por ejemplo, las energías renovables. Se están invirtiendo más de 300.000 millones de dólares por año en energías renovables, como una muestra que también allí hay oportunidades de negocio y oportunidades de generar ganancias con una nueva forma de desarrollo. Algunos líderes mundiales, como el propio presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, consideran que el cambio climático no es real y que el planeta vive un ciclo normal de cambios. Pero hay hechos innegables. Se dice que si la temperatura de la Tierra sube un 1,5 grados de aquí al 2027, las consecuencias serán irreversibles. El informe en cuestión es del Panel de Expertos sobre Cambio Climático, un organismo intergubernamental creado bajo el paraguas de la ONU, que ya recibió el fuerte aval del Premio Nobel de la Paz hace más de una década. Se trata de un pronóstico, pero es altamente probable que ocurra. La Organización Meteorológica Mundial advierte que las probabilidades de ese calentamiento llegan a ser de un 60%. En 2016 se produjo un aumento récord de 1,28 grados en la temperatura global, una cifra que se rompería en 2027. Acá, en apenas unas pocas décadas, ya subimos 1 grado la temperatura y las predicciones son que podría llegar hasta 4 o hasta 5 grados de aumento de temperatura para fin de este siglo. Por eso la gran meta que se alcanzó en París es de subir solamente 1 grado más a lo que ya subimos. Y las consecuencias ya se están viviendo, no lo que puede llegar a pasar, sino lo que ya ha pasado. El casquete polar ártico se redujo un 40% su espesor y está casi desapareciendo. La incidencia de tormentas extremas, de huracanes, se ha comprobado en varios lugares del mundo que se ha intensificado en intensidad, pero también en frecuencia. Hay lluvias cada vez más frecuentes e inundaciones cada vez más importantes en muchos lugares del mundo. Al mismo tiempo hay sequías cada vez más importantes. ¿Cómo evitarlo? Reduciendo drásticamente las emisiones de carbono, que es el principal gas de invernadero liderado por la quema de combustibles fósiles. A grandes rasgos, lo que señala el informe es que el calentamiento global es real, que la temperatura promedio aumentó más de 1 grado desde el siglo XIX y que el causante del fenómeno es la humanidad, sobre todo por la quema de carbón, petróleo y gas para obtener energía. Entre las consecuencias que ya sufrimos, enumera desastres que van desde olas de calor abrasadoras hasta inéditas inundaciones,
pasando por sequías e incendios forestales en áreas crecientes. El fenómeno del Niño que nos golpeó el año anterior es otro de los factores que nos lleva a fuertes consecuencias climáticas. Todo nos conduce a la conclusión de que o se actúa ya o las consecuencias serán cada vez más dramáticas. Una visión casi apocalíptica nos indica que la sobrevivencia del ser humano en nuestro planeta está en riesgo. Un ser humano que incluso ya causó, debido a sus acciones, la desaparición de miles de especies vegetales y de animales, y que también ha generado que en algunos lugares del planeta que eran fértiles, ahora existan únicamente tierras áridas. Regreso con usted, Carlos.